Hola, mi nombre es José Mira Arballo del grupo 3.1. En esta exposición voy a hablar sobre las propiedades de la superficie de los líquidos correspondiente a la unidad 3 de la materia, propiedades de la materia. Tendencia a reducir la superficie. Los líquidos tienen una tendencia natural a reducir su superficie libre, y esto se debe a las fuerzas de atracción entre sus moléculas. Cuando las moléculas están muy cerca unas de otras, a una o dos veces su diámetro molecular, se mantienen cohesionadas por estas fuerzas. Sin embargo, las moléculas en la superficie están en una situación diferente. No tienen otras moléculas encima que las mantengan cohesionadas, así que tienden a moverse hacia el interior del líquido. Esto forma una capa superficial muy delgada, con menos moléculas que el resto del líquido. Como resultado, las moléculas de esta capa están más separadas y ejercen una mayor atracción entre sí, lo que origina la tensión superficial. Un ejemplo claro de tensión superficial lo vemos en las gotas de agua sobre hojas o frutas. Las gotas pequeñas tienden a mantener una forma esférica, pero las grandes se deforman por efecto de la gravedad. En una gota pequeña la tensión superficial domina y mantiene la forma. En una gota grande hay muchas más moléculas y la gravedad tiene mayor efecto. También lo podemos observar cuando el agua gotea de un grifo. No cae como un chorro continuo, sino en gotas sucesivas. Cada gota se forma, crece, se afina por el cuello y se desprende cuando el peso supera la tensión superficial. Esta membrana elástica de la superficie es lo que le da esa forma esférica mientras cae. El aceite, al tener una densidad intermedia entre ambos líquidos, quedó atrapado entre las dos capas. Al inyectar más aceite, la gota se hizo más grande y adoptó una forma esférica, como si flotara en el aire. No se formaba como en una superficie ni se estiraba como si cayera. Esto se explica porque la gota está suspendida en un equilibrio entre dos líquidos de diferentes densidades y la tensión superficial del aceite mantiene su forma. Fuerza de tensión superficial. La tensión superficial es la energía que se necesita para aumentar la superficie de un líquido,
por unidad de área. Los líquidos resisten expandiéndose porque sus moléculas están unidas. El coeficiente de tensión superficial indica el exceso de energía de las moléculas de la superficie. Se puede calcular con la fórmula un mayor coeficiente significa fuerzas de atracción más fuertes entre las moléculas. La imagen muestra un zancudo caminando sobre el agua gracias a esta tensión. En el siguiente ejemplo se cuelga un marco de alambre de un dinamómetro. Se sumerge en una solución jabonosa y luego se retira lentamente. Se forma una película jabonosa que ejerce una fuerza hacia abajo medida por el dinamómetro. Esta fuerza no depende del alargamiento de la película, sino de la longitud del lado AB. El peso de la película es despreciable y se incluye que la tensión superficial es independientemente del alargamiento, a diferencia de una membrana elástica común. En el experimento número 2 de la tensión superficial del agua y del detergente, se recorta un papel, se dobla como se muestra, y se coloca sobre el agua. Luego se deja caer una gota de detergente en la parte trasera. Se observa que en cuanto el jabón tocó el agua, el papel se movió hacia adelante. Lo que pasó es que el agua tiene una alta tensión superficial, es decir, las moléculas de la superficie están superunidas como una película elástica. Pero cuando agregué el detergente rompí esa tensión. El jabón reduce la tensión superficial del agua, pero solo en la parte donde cayó. Entonces la parte de atrás del papel tiene menos tensión, mientras que al frente del papel sigue alta. Eso crea un desequilibrio de fuerzas y el papel se impulsa hacia donde la tensión superficial es mayor. Fenómeno de mojado y no mojado. ¿De qué depende el mojado o no de cierta superficie? Si las moléculas del líquido se atraen más entre sí que con las del sólido, el líquido no moja y forma un ángulo obtuso. Como ejemplo tenemos el mercurio sobre vidrio. Pero si por el contrario la atracción con el sólido es mayor, el líquido moja y se extiende, formando un ángulo agudo, como por ejemplo el agua sobre vidrio. Forma del menisco. El menisco se curva dependiendo de si el líquido moja o no la pared del recipiente. Si moja como el agua, la superficie se curva hacia adentro. Si no moja como el mercurio, la curvatura es hacia afuera. En el experimento número 3 de fenómeno de mojado y no mojado, se usan dos vasos con agua pura y agua jabonosa. Se deja caer aceite en ambos. En el vaso con agua pura, la gota de aceite se extendió en forma circular como una manchita sobre la superficie, y en el vaso con agua jabonosa la gota de aceite quedó más recogida como en forma de lenteja. Esto se debe a que en el agua pura la tensión superficial es alta y como el agua
y el aceite no se mezclan, el aceite se extiende sobre la superficie, tratando de ocupar más espacio sin hundirse. En el agua jabonosa el jabón rompe esa tensión superficial y cambia la forma en que el aceite interactúa con el agua. Ahora el aceite no se moja tanto y en lugar de extenderse se retrae sobre sí mismo, formando una gotita más cerrada, la forma de lenteja. Capilaridad. Cuando un tubo es muy estrecho, el menisco puede abarcar toda la superficie. Si el líquido moja el tubo como el agua, sube dentro del capilar. Si no lo moja como el mercurio, baja por abajo del nivel exterior. Mientras más delgado el tubo, más evidente es el ascenso o el descenso. Para el último experimento se introduce un popote transparente en dos líquidos, agua pura y agua con azúcar. En el vaso con agua con azúcar el líquido subió menos y en el vaso con agua pura el líquido subió más alto dentro del popote. Esto se debe al fenómeno de capilaridad, que es cuando un líquido sube por un tubo delgado gracias a la adhesión, fuerza entre el líquido y las paredes del tubo, y la cohesión, que es la fuerza entre las moléculas del líquido. El agua pura tiene menos densidad y menos resistencia, por eso sube más fácil. El agua con azúcar es más densa, más pesada y tiene mayor viscosidad, así que le cuesta más subir y por eso se queda más abajo en el popote. En conclusión, a través de estos experimentos realizados se observaron distintas propiedades físicas de los líquidos como la tensión superficial, la densidad, la capilaridad y el fenómeno de mojado y no mojado. En el primer experimento, al combinar agua, alcohol y aceite, se evidenció cómo los líquidos con diferentes densidades no se mezclan fácilmente y cómo el aceite puede quedar suspendido en una forma casi esférica debido a la tensión superficial, simulando una condición sin gravedad. En el siguiente experimento, el movimiento de un pedazo de papel provocado por una gota de jabón mostró cómo el detergente rompe la tensión superficial del agua, generando un desequilibrio de fuerzas que impulsan el papel. El tercer experimento comparó el comportamiento del aceite en agua pura y agua jabonosa, y se observó que el aceite se extiende más sobre el agua pura debido a una mayor tensión superficial, mientras que en el agua jabonosa se mantiene más compacto. Finalmente, en el cuarto experimento se analizó cómo diferentes líquidos ascienden a distintas alturas dentro de un tubo delgado, siendo mayor el ascenso en agua pura que en agua con azúcar, debido a diferencias en densidades y viscosidad.
En conjunto, estos experimentos permitieron identificar cómo los experimentos pueden, a fuerzas y condiciones físicas distintas y cómo estas propiedades son fundamentales para entender su comportamiento en diversos contextos.